Bienvenidos una vez más a Somos Libros, seámoslo siempre. Empecemos ya el programa. Hoy les traemos dos entrevistas a dos autores muy diferentes pero muy interesantes. Vamos a hablar con Fred Ronner, historiador, investigador y profesor, sobre su libro recientemente ganador del premio Luces, Historia Secreta del Perú. Y le vamos a preguntar a la poeta y promotora cultural Julia Wong, autora de Pessoa por Wong, cuál fue su libro inolvidable. Mi nombre es José María Salazar Núñez. Quiero agradecer a Pinturas Majestad. Recuerda, Pinturas Majestad es bueno para ti, como también es bueno para ti decir somos libros. Seámoslo siempre. Empecemos, vamos. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, en el marco de la Feria de Editoriales Peruanas La Independiente, y estamos con Fred Ronner, el autor de Historia Secreta del Perú, libro ganador del premio Luces, por cierto. Hola Fred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya lo hablas un poco en el libro, pero cuéntanos un poco cuál es el origen de Historia Secreta del Perú. Bueno, el origen, un poco lo que ya les he contado, fue un poco la invitación de Álvaro Lazo y Alberto Rincón, los editores, a escribir sobre historia, ¿no? Yo, que venía de la literatura y luego un poco de la musicología, siempre he estado como tentado un poco a escribir sobre estos temas, y un poco ellos me pusieron, si quieres, la pelota en la cancha, y un poco luego me obligaron a escribir el libro, ¿no? ¿Cómo escogiste las historias? Porque son distintos mitos y distintas, a veces, creencias que tenemos y que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, pero de esas hay un montón en el Perú. ¿Cómo hiciste para reducir eso? Bueno, digamos, hubo un proceso doble, ¿no? Por un lado vinieron los editores con un conjunto de historias que a ellos les interesaban, que pudiesen abordarse, y por otro lado estaba lo que yo podía manejar, es decir, las cosas que yo conocía, y un poco el resultado del libro es básicamente el cruce entre esos dos factores, ¿no? Es decir, lo que ellos me trajeron y lo que yo conocía, ¿no? Entonces terminé escribiendo básicamente sobre aquellas cosas que yo he utilizado como ejemplos de clase, cosas que siempre me llamaron la atención y que realmente nunca había podido escribir sobre ellas, y que las utilizaba más bien en mis clases para ilustrar algo, ¿no? Entonces fue eso básicamente. Quizá ejes temáticos que recorre el libro es esta desmitificación o este juego con los ídolos que hay en el Perú, ¿no? Que tenemos muchos. Grau es un ejemplo. ¿Eso fue algo que estuvo claro, digamos, desde el comienzo? Lo que pasa es que, digamos, el libro, los editores, digamos, tenían esta idea de escribir este libro inspirado en un libro chileno que se llamaba Historia Secreta de Chile, que hacía eso, ¿no? Desmitificar a algunos de sus héroes. A mí realmente no me interesaba tanto desmitificar a los héroes. A mí lo que me interesaba era el mito alrededor de ellos, y básicamente por qué el mito se había instalado, ¿no? Entonces, claro, el mito sobre la bandera y San Martín, no me interesaba hacer nada contra San Martín, digamos. Lo que me interesaba era más bien pensar por qué los peruanos hemos preferido creer que San Martín soñó la bandera antes que, digamos, leer los documentos oficiales publicados tantas veces sobre cómo se ideó la bandera realmente, ¿no? Entonces, no se trataba solo de desmitificar en ese sentido, sino de reflexionar sobre el mito. Eso era lo que me interesaba más. Y bueno, hay distintas historias y cruzan un montón de épocas de nuestra república, pero ¿qué diagnóstico puedes dar? ¿Por qué tendemos siempre hacia la mitomanía, o hacia los mitos, o hacia creernos historias que bien podríamos comprobar que son falsas? No lo sé. Así de arranque te lo digo, no lo sé. No sé si sea una cosa solamente nuestra de los peruanos, creo que efectivamente, como dices, en Latinoamérica, pero creo que sí, los europeos tendrán sus propios mitos en los que también han consolidado sus naciones, sus grupos sociales, ¿no? Creo que todos tenemos un poco esos mitos. Lo que a mí me resulta, en todo caso, interesante es por qué nosotros sí tenemos tantos, pero por qué, pese a tener todas las herramientas para poder no creer únicamente en los mitos, terminamos quedándonos con los mitos. Eso es lo que a mí me interesa sobre todo, ¿no? ¿Por qué vivimos tanto en el mito? Ahora, ¿a qué se debe de manera general? No lo sé. Lo que he hecho es intentado explorar algunos en particular que me han resultado a mí como ilustrativos de eso, ¿no? En el libro hay un pequeño capítulo, un colofón que habla de la religión, ¿no? De la religión católica, que es un tema que acá lo tenemos bastante, somos muy conservadores al respecto, la mayoría por lo menos, pero hay al final esta pequeña reflexión de que a veces
estos mitos y estas cosas que creemos no solo están ahí, sino que a veces son la base sobre la que construimos nuestra nación, ¿no? ¿Crees que eso es algo que tiene que ver con nuestra tendencia al catolicismo más férreo y antiguo? No sé si tiene que ver con nuestra tendencia al catolicismo en ese caso. Digamos, yo creo que, o intenté, ¿no?, que esa historia no fuese una crítica únicamente a la religión católica, sino a la religiosidad, efectivamente, como una institución de un Estado republicano. O sea, eso es una cosa que a mí sí me parece reprochable desde donde se mire, ¿no? Es decir, por lo menos en una república, en un Estado teocrático, que la gente haga lo que quiera, pero en una república no deberíamos nosotros asentar bajo ningún tipo o en ningún tipo de religiosidad, ni siquiera en el nacionalismo, que es otra forma finalmente de religiosidad, la construcción de un Estado, ¿no? Con la construcción del Estado debería realmente asentarse, digamos, en un conjunto de valores más bien republicanos, que son por los que optamos en 1821, realmente en 1823, digamos, con la Constitución, con la Constituyente, pero creo que va por ahí, más bien el no asentar, digamos, la construcción de nuestro Estado en ningún tipo de mito, ¿no? Dejemos los mitos que son muy sabrosos y que son muy simpáticos para otra esfera de nuestra vida pública, si se quiere, pero no para crear el Estado, ¿no? Y nosotros creo que sí hemos creado el Estado. Lo de San Martín forma parte de nuestro sistema educativo, ¿no? Esta religiosidad forma parte de, digamos, todavía los ministros, por lo menos el día de hoy, algunos ya pueden pedir que la quiten, pero la mayor parte de ellos juramentan frente a una cruz, o viene un grupo religioso o grupos religiosos muy diversos e intentan bajarse el currículum nacional de educación. O sea, eso no debería pasar, digamos. Eso no debería pasar. El hecho de que todos los presidentes tengan que, digamos, ir al Te Deum, ¿no? Sí, es decir, pero no es una cosa solo de la religión católica, es, digamos, es incluso esa otra religiosidad que para mí a veces ha sido más dañina, que es ese nacionalismo tan ciego y tan irreflexivo que tenemos. Sí, quería hablar del estilo del libro. Es un estilo muy coloquial, es un estilo muy criollo, se puede decir, pero un estilo directo. No he leído el libro de Historia Secreta de Chile, pero esa fue siempre la idea, que fuera un libro que contara nuestros criollismos desde un humor, digamos, que pudiera conectar con cualquier lector. Bueno, no necesariamente, ¿no? El libro, digamos, de Baradit, el libro chileno, es un libro igual muy cercano a la población, y por eso es un libro que ha vendido, creo que en sus 3 volúmenes, más de 300.000 ejemplares, ¿no? Yo ciertamente tengo el humor que tengo y me sale como me sale, ¿no? Y el estilo es un poco el estilo que tengo en otros textos que escribo, si quieres, de manera más coloquial, en redes sociales, o cosas, hasta incluso poesía en prosa que alguna vez he escrito un poco en esa tónica, ¿no? Entonces, digamos, sí había un pedido expreso de los editores que fuese una historia contada de manera más ágil y más sencilla, pero ya el estilo en particular es lo mío, digamos, ¿no? Quería un poco cerrar esta conversación con algo que me es inevitable no hablar. En el último capítulo justo que mencionas un poquito solapadamente el comienzo del gobierno de Kuczynski que terminó. ¿Cuáles son un poco tus pensamientos al respecto? Que deben ser un montón, pero y no solo tus pensamientos al respecto, sino ¿qué crees que nos espera ahora hasta el final, si es que hay el final del gobierno de Vizcarra? No lo sé. No lo sé, digamos, con lo de Kuczynski, de hecho sí he tenido como sensaciones muy encontradas, ¿no? Es decir, por un lado pensaba que efectivamente, y lo dije públicamente, no había sido como pusilánime realmente en muchos momentos, pero no sé qué cosa es peor, si un presidente pusilánime o un Congreso que termina traicionando también al país, ¿no? Es decir, yo creo que lo de la vacancia nunca debimos llegar a eso, finalmente llegamos con los videos que hemos visto y con estas cosas que era inevitable llegar, creo, pero todo esto ha sido conducido por el actuar del Congreso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener muy clara es también saber atribuir las responsabilidades a todos los que han sido responsables en eso, y el Congreso no puede lavarse las manos en esto tan rápidamente, ¿no? Creo que esa llamada oposición ha sido una de las principales culpables de la crisis, independientemente de si Kuczynski
salió o no salió, si entró Vizcarra y qué pasará con Vizcarra. Lo que ciertamente ha pasado es una crisis política que tiene un trasfondo luego económico muy fuerte, y creo que los principales culpables de esa crisis no ha sido solamente el Ejecutivo, sino que ha sido sobre todo un Congreso que no ha sabido ubicarse en su lugar. Muchísimas gracias realmente, estamos aquí en la Feria de la Independiente y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Muy amable, te pasas. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y le vamos a preguntar a Julia Wong, autora de Pessoa por Wong, ¿cuál fue su libro inolvidable? Hola Julia, ¿qué tal? Hola, el libro del desasosiego, justamente de Fernando Pessoa, me impresionó tanto que casi enfermé después de leerlo, ¿no? Y fue un libro de cabecera, fue un libro de consulta, fue mi espejo para muchos momentos difíciles, fue el libro que yo quise haber escrito, creo. Si hubiera tenido que escribir un libro sería ese. ¿Qué fue lo que te impresionó desde el primer momento que lo leíste? Él usa un lenguaje que te llega a donde tú crees que nada puede llegar. Es eso que nosotros pensamos que solo alguien a quien tú le das permiso puede como entrar a tu cuarto, a tu closet y ver las cosas y abrir tu cuerpo y abrir tu mente. Es el libro El desasosiego. Esas voces, esas cosas que todos no queremos aceptar, creo, que están allí. Muchísimas gracias Julia, ya saben, el libro El desasosiego del gran Fernando Pessoa, y recuerden desde aquí, desde la Feria de la Independiente, somos libros. Seámoslo siempre. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, ¿no? Muy interesantes conversaciones, autores muy distintos pero muy capos en lo que hacen. Muchísimas gracias a Fred Runner, a Julia Wong, a Pinturas Majestad y a ustedes por ver. Ya saben, pueden likear, compartir, comentar, si quieren que vayamos a un evento nos pueden escribir, estamos abiertos a todo aquí en Somos Libros. Pueden entrar a la página web cnbtvdigital.com donde están todos los programas si quieren hacer una maratón de Somos Libros. Y recuerden, esto es muy importante lo que les voy a decir, nunca se los digo, solo por hoy, tienen que mirarse al espejo antes de dormir y decir 3 veces, somos libros. Seámoslo siempre, chao.